Buenos días a todos. ¿Cómo estamos en este primer día de 2023? Es increíble pensar que 2022 ya pasó. Estamos empezando un nuevo año. ¿Cuáles son sus propósitos de un año nuevo? ¿Ponerse a dieta? Yo sí. ¿Hacer ejercicio? Tal vez son más espirituales. Leer la Biblia en un año. ¿Cuánto tiempo cumplimos esos buenos propósitos? 2, 3 días, tal vez una semana. Nuestra débil voluntad dice, bueno, inicio de la semana. O bueno, inicio con el mes. Así en poco tiempo se diluyen las buenas intenciones, ¿verdad? ¿Por qué será? Tal vez porque esos propósitos y toda nuestra vida descansan en las fuerzas de nuestra voluntad, que tiene todo menos fuerza. Si somos hijos de Dios, necesitamos descansar en su voluntad, no en nuestra fuerza humana. ¿Cómo podemos vivir en esa dependencia de Dios? A través de algo muy sencillo, pero profundo a la vez, la oración. Por varios meses en 2022 hemos enfatizado la oración aquí en la iglesia. Invitamos a todos al tiempo de oración los miércoles y desafortunadamente todavía es la actividad con menos asistencia de todas las que tenemos en la semana. También queremos estar en oración después de los servicios los domingos por todos los asuntos de traspaso de la propiedad. Y damos gracias a Dios por los que quedan y oren con nosotros. Como les comenté en un mensaje de WhatsApp la semana pasada, queremos como iglesia iniciar este año orando. Por eso pedimos peticiones de ustedes para que podamos orar los unos por los otros diario durante el mes de enero. Y vamos a empezar en esta semana. Gracias a quienes ya enviaron sus peticiones y los que faltan, no olviden, por favor. Entonces, en este primer domingo de enero, quiero que repasemos acerca de la oración. ¿Y sabemos cómo orar? Hoy vamos a ver 7 aspectos de la oración que nos ayudarán a recordar cómo debemos orar. Entonces vamos a orar para empezar la predicación sobre orar. Oramos. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por ese nuevo año. Y, Señor, pedimos que en este año podemos depender más de ti, Señor, a través de la oración. Sí, pido, Señor, que tú me guíes, Señor, en ese tiempo de explicar, Señor, sobre la oración. Y gracias, Señor, por cada persona que está aquí, por los que están conectados, Señor, por YouTube y Facebook. Y pedimos que podamos aprender más de la oración. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, primero debemos orar espontáneamente. Ese principio de la oración se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5:17. Pablo nos dice que debemos orar sin cesar. ¿Pero qué significa eso? ¿Que andamos 24 horas al día orando a Dios? Pues claro que no. En primer lugar, sería imposible lograrlo. Y segundo, sería poco práctico. Y vamos a ver la vida de Jesús. ¿Él oraba a Dios 24 horas al día? No creo. Pero oraba sin cesar. Entonces, ¿qué significa orar sin cesar? Sería mejor traducirlo en esas palabras, orar con constancia. Orar con constancia. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza,
sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es absolutamente esencial que el Hijo de Dios aparte un tiempo diario para leer la Biblia y hablar con Dios a través de la oración. Lo llamamos devocional. Pero orar durante ese tiempo específico no significa que es el único momento durante el día en que podemos orar. A través del día, Dios lleva a nuestras mentes nombres, necesidades, y debemos levantarlos a Dios en una oración, o sea, espontáneamente. Así, mientras estás trabajando, manejando, de repente piensas en alguien. Esa persona necesita salvación, está enferma, está en peligro, está débil, necesita sabiduría para tomar decisiones. ¿Qué hacer? Atendemos a la guía del Espíritu Santo y oramos por esas personas de manera espontánea. Tal vez no oramos en voz alta, pero en nuestros corazones. Llevamos a esta persona al trono de gracia de Dios. Esto significa orar sin cesar. En que en un momento en donde estemos, que levantemos una oración a Dios por las necesidades de una persona. O también, espontáneamente, agradecemos a Dios por las bendiciones que nos concede. Algo que nos ha compartido nuestra hermana Amparo en los últimos días es estar en el hospital con su hijo, es que ahora es más observadora de las bendiciones cotidianas que recibimos de Dios, y que normalmente damos por hecho. Entonces, agradecemos espontáneamente a Dios por sus bendiciones. Orad sin cesar. Ok. Primero, espontáneamente. Segundo, específicamente. Específicamente. Cuando tú y yo oramos, Dios quiere que digamos lo que necesitamos en forma particular. Todos hemos orado así, ¿no? Como Dios perdona todos mis pecados. Bendice a todos mis amigos. Cuida a toda mi familia. Ayuda a todos los misioneros en todo el mundo. Dios sí nos escucha, pero prefiere escuchar los nombres de nuestros amigos, de nuestros familiares, de los misioneros. Quiere escuchar de nuestra boca por cuál pecado le estamos pidiendo perdón. En Mateo 7, 9 al 11, leemos: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El hijo no pidió algo de comer solo específicamente pan y pescado. Como cristianos a veces pedimos en general, cuando debemos pedir en particular, de manera específica. Porque aquí dice que nuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan. Leí de un niño que sabía cómo orar específicamente. Una noche su mamá le escuchó orando: por favor, Dios, haz que Cancún sea la capital de Quintana Roo. Haz que Cancún sea la capital de Quintana Roo. Después de que oró, su mamá entró en su cuarto y le preguntó: ¿por qué pediste esto? Le contestó: porque es lo que puse en mi examen. Lo que hizo fue orar de forma específica. Dijo muy claro lo que quería. Durante la Guerra Española Americana, Clara Barton estaba encargada de la Cruz Roja en Cuba. Un día el coronel Teddy Roosevelt se le acercó y quería comprar algunas provisiones para algunas personas heridas y enfermas. Pero Clara no le vendió nada. Teddy estaba perplejo. Él necesitaba las provisiones e iba
a usar su propio dinero para comprarlos. Entonces, él preguntó a alguien por qué ella no le vendió nada. La persona le respondió con una sonrisa, solo pídaselo. Él se dio cuenta de que las provisiones no se vendían, solamente tenía que pedirlas. Nuestro Dios quiere darnos cosas, solamente tenemos que pedirlas. Y necesitamos hacerlo específicamente. Ya sabemos que Él nos va a contestar conforme a su voluntad. ¿Qué petición específica harías al Señor hoy? Entonces debemos orar espontáneamente, específicamente. En tercer lugar, secretamente. Secretamente. Vamos a ver Mateo 6, 5 al 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora vamos a ver los dos pasajes donde Jesús fue a orar en un lugar secreto. Mateo 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, muy temprano, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Segundo ejemplo se encuentra en Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si queremos conocer a Dios más y más, necesitamos un lugar privado y secreto donde podemos estar solos con Él. Cuando vivía en Tennessee, mis padres no tenían tanta privacidad en la casa. Entonces encontré un lugar como a 5 minutos de nuestra casa. Era un parque con un arroyo, un puente de madera arriba. Iba a este lugar en la noche después de que todos ya se fueron y me sentaba en el puente y oraba a Dios. El arroyo hacía mucho ruido, entonces podía orar en voz alta con Dios y lo disfruté mucho y sentía mucha cercanía con Dios. El arroyo hacía mucho ruido, pero el lugar es donde yo propuse el matrimonio a Angélica muchos años después. Qué romántico, ¿verdad? Pero volviendo a la idea del lugar secreto privado para orar, no es indispensable que sea un arroyo con un puente de madera. La idea es que aportemos un espacio, la sala, el patio, nuestro cuarto, etcétera, exclusivamente para encontrarnos con Jesús. ¿Cuántos han visto la película de Cuarto de Guerra? Una señora tenía un lugar en su casa, cerró la puerta, ya sabe que está ahí orando. Tal vez no podemos estar solos que nadie sabe, pero podemos estar en un lugar, tal vez, y saben cuando estamos ahí que estamos orando a Dios y no estorbarnos. Pero necesitamos un lugar. Y tal vez tendría que ser muy temprano, muy tarde, cuando nadie está pasando por ahí. En ese lugar donde vamos a escuchar la voz de Dios, recibir la fuerza que necesitamos para seguir. Así es donde lo vamos a adorar sin que ninguna cosa nos distraiga. Eso es lo que necesitamos, esos tiempos a solas con Dios, sin distracciones. Estamos en la casa y todos están pasando y es muy difícil, entonces tal vez muy temprano, muy tarde, pero necesitamos un tiempo de estar a solas con Dios. Y sentirías mucho mejor si puedes tener un tiempo de Dios, con Dios así. No debemos orar como los hipócritas. Ellos oraban con oraciones largas para ser vistos y escuchados por los hombres. Pero nosotros no necesitamos orar así porque nuestro Padre sabe nuestras necesidades antes que las pidamos. Entonces, ¿tienes un lugar secreto de oración? Si todavía no lo tienes, puedes pensar en algún espacio. Entonces,
Debemos orar espontáneamente, específicamente, secretamente, cuarto del lugar, persistentemente. Persistentemente. Lucas 18:1, una parábola. Empieza así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El principio es muy simple. Si no ves resultados la primera vez que pides, oras, sigues orando. Déjame decir aquí que Dios va a contestar nuestras peticiones, como vimos, según su voluntad. Estamos orando por Joshua ahorita. Otras peticiones que ustedes han puesto ahí en WhatsApp. Estamos orando mucho, según las noticias que Amparo nos manda. Leemos tantas opiniones diferentes de los doctores en el hospital y la verdad a veces no sabemos qué orar. Nada más oramos por la sabiduría de Dios para los doctores y que se haga su voluntad. Entonces necesitamos orar persistentemente. ¿Sabes por qué no recibimos mucho de Dios? Porque oramos acerca de una situación una vez, dos veces, no vemos resultados y dejemos de orar. Vamos a ver la historia de una mujer cananea en Mateo 15, del 22 al 28. Y dice así: He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. No le hizo caso. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces detrás de nosotros. Él respondió, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa escena sabemos que la mujer era gentil. Jesús no vino en primer lugar para los gentiles, sino para los judíos, el pueblo escogido. Pero la persistencia de ella y su fe tocó el corazón de Jesús para ayudarla. La mujer cananea pidió la ayuda de Jesús, pero al principio Jesús le dijo ni una palabra. A veces en nuestras vidas oramos, pero solo recibimos silencio. ¿Y qué hizo la mujer cananea? Siguió pidiendo. ¿Cómo lo estaría pidiendo que provocó que los discípulos quisieran que Jesús la corriera? Pero ella no se desanimó y dijo: Señor, socórreme. Jesús dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Debemos considerar que los hijos de los judíos, cuando los perrillos se refiere a los gentiles. Y ella dijo: Sí, es verdad, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer deseaba todo de parte de Jesús, pero se conformaba con lo que fuera. Aún las sobras, las migajas, lo más insignificante. Aún en su posición gentil, reconoció a Jesús como su Señor y apeló a su misericordia. Finalmente Jesús tuvo compasión por ella a través de su persistencia y sanó a su hija desde aquella hora. Y temo que a veces dejemos de orar demasiado pronto. Ahora piensa en esa oración que has hecho día tras día
la misma. A veces hasta tienes un poco de pena con Dios por llegar a Él con lo mismo. ¿Crees que puedes seguir orando persistentemente sin avergonzarte delante de Dios? Sigue. Él está viendo tu fe en Él a persistir. ¿Cuánto tiempo llevamos orando por las necesidades de la construcción? Yo creo que casi 2 años. No hemos recibido respuesta. ¿Seguiremos haciéndolo o dejamos de hacerlo? Creo que sí, debemos seguir. Nuestra fe en Dios crece y Él cumple su voluntad por nuestras oraciones. Entonces oramos espontáneamente, específicamente, secretamente, persistentemente. Y quinto, sumisamente. Sumisamente. Debemos orar con un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, la que sea. No oramos para que Dios haga nuestra voluntad aquí en la tierra, sino que Él haga su voluntad en los cielos para con nosotros aquí en la tierra. Muchas veces nuestra vida de oración es ineficaz porque oramos egoístamente en lugar de sumisamente. Nuestra actitud debe ser así. Dios, todo lo que quiero es saber tu voluntad, la que sea en mi vida. Señor, muéstramela y estoy dispuesto a aceptarla. Estamos orando sumisamente. Primera de Juan 5, 14, 15. Dicen, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Según estos 2 versículos, recibimos la voluntad de Dios. Tenemos confianza de que cuando oremos, y si oremos según la voluntad de Dios, vamos a recibir lo que pidamos. Tenemos mucho que aprender acerca de orar conforme a la voluntad de Dios, porque generalmente su voluntad no coincide con la nuestra. Sin embargo, conforme vamos confiando más en Él, también nuestras oraciones se van transformando, porque sabemos lo que Él decide siempre es lo mejor. Así es que sigamos orando sumisamente. El sexto punto, simplemente. Cuando vas a tu lugar secreto de oración, Dios quiere que llegues a Él como lo haría un niño. No con palabras teológicas profundas para impresionarle. Jesús oraba a su Padre. ¿Crees que Él estaba tratando de impresionarle? Pienso que no. Dios quiere escuchar palabras de nuestros corazones, palabras sinceras y sencillas. En Lucas 18, un publicano, o sea, un recaudador de impuestos, reconocido por la gente igual como un ladrón, un fariseo también, los dos estaban orando en el templo. El fariseo oraba enfocado en sí mismo, como si fuera tan superior a todos los demás orando. Pero el publicano, reconociendo que necesitaba perdón de sus pecados, oró tan sencillamente. Dijo en versículo 13, Lucas 18, Dios, sé propicio a mí, pecador. Muy sencillo. La Nueva Traducción Viviente dice, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Muy simple y al grano. A muchos no nos gusta orar en público porque nos da pena que los demás escuchen, que no sabemos hacerlo con palabras elegantes. Una vez un joven aceptó a Cristo como su Salvador personal a través de un ministerio en una iglesia. El domingo siguiente apareció por el servicio en la mañana, después por el servicio en la noche. Escuchó al pastor decir que iban a tener una reunión de oración a miércoles en la noche.
Y fue ahí también. Formaron un círculo, el pastor dijo que iban a empezar hacia el lado derecho. Y quien quisiera orar, podía hacerlo. Este joven preguntó a una persona a su lado si él podía orar. La persona dijo que sí. Es la razón que estamos aquí. Pero el joven dijo, pero no puedo orar como estas personas. La persona dijo que debería dar gracias a Dios por eso. Cuando le tocó orar, oró así: Señor, soy Jaime. Soy el hombre que te conoció el jueves pasado. Y Señor, no puedo decirlo como los demás aquí, pero voy a decirlo de la mejor manera que yo sé. Señor, te amo. Y es verdad. Gracias. Nos vemos, Señor. Esa es una oración muy sencilla y simple. Y dio una chispa a la reunión de oración. No intentes impresionar a Dios. Cuando estés orando en público, no intentes impresionar a las personas a tu alrededor, como los fariseos. Solo tienes que orar con un corazón lleno de amor y adoración para Jesús. Compartir lo que está en tu corazón con Dios. Entonces, hermanos, practiquemos la sencillez del corazón, de la oración. Ahora, vamos a llegar al séptimo punto y al punto final. Es orar corporativamente, o sea, en comunidad. Vamos a ver Efesios 6, 18. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Por todos los santos. Para llegar a este punto, Pablo escribe antes acerca de la armadura de Dios. ¿Para qué esta armadura? Para estar firmes contra los ataques del enemigo, Satanás. ¿Recuerdan los elementos de esta armadura? No es el tema de hoy, pero la repasamos muy brevemente. En versículo 14, Efesios 6, 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad. Se presenta la figura de un cinturón que ceñía el soldado romano. Esto indicaba que estaba listo para la batalla. Entonces, ¿estamos listos para la batalla y ceñidos con la verdad, o sea, la Biblia? Sigue, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza protegía órganos vitales del soldado como el corazón. Nuestro corazón está protegido por hacer las cosas que agradan a Dios por el Espíritu Santo. Y calzados los pies en el presto del Evangelio de la paz. El soldado necesita un punto firme de apoyo en sus pies, el calzado adecuado. Lo que sostiene al creyente es el Evangelio. Por medio del sacrificio que Jesús tenemos paz para con Dios. Pues antes éramos sus enemigos y estábamos eternamente separados de Él. Pero si ya tienes paz para con Dios, has puesto tu fe en Jesucristo. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Este escudo era uno de que protegía todo el cuerpo entero del soldado. La fe es el escudo que nos protege totalmente de todos los ataques del enemigo, de las tentaciones. ¿Estás firme en tu fe? Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo o casco protegía la cabeza del soldado. El enemigo no nos puede atacar con mentiras. Por ejemplo, que no somos salvos, que no somos perdonados. Pero la salvación que tenemos en Cristo es segura y permanente. Nada ni nadie nos puede quitar la salvación. ¿Tienes seguridad de tu salvación? Y luego tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
La palabra de Dios es nuestra arma segura para responder a los ataques del enemigo. Jesús nos dejó un excelente ejemplo cuando ante la tentación de Satanás respondió con la palabra las 3 veces. Entonces termina la descripción de la armadura de Dios y cierra con un elemento, es nuestro tema de hoy, la oración. Es decir, que se trata de un conjunto que es efectivo cuando se lleva completo. No puedes llevar toda la armadura sin la oración. Y es que algunos preferían ser cristianos solitarios, llevando toda esta armadura, pero aislados y sin darle mucha importancia a la oración. Entonces vemos lo que dice Efesios 6, 18, que leemos por frases. Para estar firmes en la batalla contra Satanás debemos estar orando en todo tiempo. Ya vimos esto espontáneamente, ¿no? Todo tiempo porque estamos en una batalla 24 horas al día contra el diablo. También dice con toda oración y súplica. La palabra oración aquí es una palabra general para cualquier petición a Dios. Estamos levantando peticiones a Dios por Joshua y por otras personas en la iglesia. Pedimos por la transferencia de la propiedad, etc. Cuando dice súplica, cambia una petición en general a una petición y una respuesta con urgencia. Como estamos por Joshua diario, estamos orando por él, ¿no? Con urgencia. Y todos nosotros no es algo como, oh Dios, pedimos esto, pero es algo con urgencia. Súplica. Leemos esas dos partes de nuevo y seguimos. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en el Espíritu significa que estamos orando con la voluntad de Dios en mente. No estamos pidiendo orgullosamente por lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere por nosotros. Y sigue el versículo, y velando en ello. Literalmente, velando significa sin dormir, como sufrir insomnio. Necesitamos mantener nuestros ojos espirituales abiertos todo el tiempo, sin dormir, porque el enemigo puede atacarnos en cualquier momento. Estamos alertas y velando en oración. Dice con toda perseverancia, que significa que oramos apasionadamente, sin rendirnos. No paramos de orar, como hemos estado haciendo. Ya casi 3 semanas que accidentó Joshua. Otra vez Pablo escribe, y súplica, pidiendo a Dios con urgencia, buscando una respuesta lo más pronto posible. Y ahora llegamos a lo que queremos ver para este mes de orar por los unos, por los otros, por todos los santos. Debemos velar y orar con toda perseverancia, suplica por todos los que han puesto su fe en Jesucristo en todo el mundo y en nuestra congregación pequeña aquí en el Buen Pastor. No debemos estar siempre pensando en nosotros mismos, egoístamente solo pidiendo a Dios que nos ayude en nuestros problemas. No hay problema en hacerlo, mientras que estamos orando por los otros también. Pero Pablo dice que debemos estar alertas, orando apasionadamente, sin rendirnos. ¿Por quiénes? Por todos los santos. Somos un cuerpo aquí. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dijo en Mateo 6:30, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ese incluye a ti y a mí. Todos somos tentados y necesitamos las oraciones de nuestros hermanos en Cristo. Todos estamos en la batalla contra los ataques de Satanás.
Necesitamos la armadura de Dios y la oración los unos por los otros, si vamos a seguir adelante en esta batalla. Entonces, necesitamos orar sin cesar. A través del día, cuando Dios lleva a nuestras mentes nombres y necesidades, debemos levantarlos a Dios en una oración, o sea, espontáneamente. Cuando tú y yo oramos, Dios quiere que le digamos lo que necesitamos de forma particular o específicamente. Si queremos conocer a Dios más y más, necesita orar secretamente, encontrar un lugar privado donde podemos estar solos con Dios. Si no vemos resultados a la primera ocasión en que oramos, necesitamos seguir orando persistentemente. Debemos orar con un corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, lo que sea, o sumisamente. Debemos orar simplemente y compartir lo que está en nuestros corazones como un niño. No intentar impresionar a Dios ni a las personas a nuestro alrededor. Y debemos orar corporativamente, los unos por los otros, porque estamos en esta batalla juntos. Necesitamos las oraciones de los otros hermanos en la fe para seguir adelante en nuestro caminar con Dios. Entonces espero en 2023 que podamos mejorar en nuestras vidas de oración y estar más involucrados en los tiempos de oración que tenemos aquí en la iglesia y que podamos llegar a ser conocidos como una iglesia que ora. ¿No les parece un buen plan? Así que no olviden enviar tus peticiones y estén atentos a las publicaciones diarias en nuestro grupo para que oremos por cada familia que se congregue en este lugar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por el privilegio de la oración, que podemos orar a ti todo el tiempo, Señor. También necesitamos lugares específicos, nuestro tiempo diario devocional, tiempos secretamente, Señor. Simplemente, sumisamente, persistentemente, específicamente, Señor. Pido, Señor, si hay una persona que está viendo aquí presentes que no te conoce como su Salvador, Señor, puede empezar 2023 poniendo su fe en ti, pidiendo perdón por sus pecados, Señor, reconociendo que primero es pecador o pecadora, que por su pecado está separado de Dios y va al infierno, que necesita, Señor, pedir perdón por sus pecados. Pues ya celebramos la Santa Cena, recordando tu muerte en la cruz hace 2000 años. Pero ya podemos pedir perdón por tu muerte en la cruz. Y tú llevaste mis pecados y todos los pecados de todo el mundo sobre ti en la cruz. Entonces, Señor, si hay una persona que no te conoce, que puede conocerte como su Salvador personal hoy, damos gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas en 2023, nuestra vida de oración. Gracias, Señor, que podemos ser personas que oren. Damos gracias por todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.